Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Estados Unidos ha gastado alrededor de 4.000 millones de dólares en las últimas 2 semanas de guerra contra Irán, lo que eleva el presupuesto total a 29.000 millones de dólares. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reveló la cifra en una nueva comparecencia ante legisladores sobre el presupuesto del Pentágono para el 2027. Cuba es una nación fallida, así tachó Donald Trump a la isla que asegura busca ayuda y con cuyo gobierno dijo que mantendrá conversaciones. Los dichos del republicano ocurren en plena ofensiva contra Irán y el mismo día que viaja a Beijing para una reunión que podría ser decisiva con su par chino Xi Jinping. Segunda semana consecutiva de protestas en Bolivia que este martes se intensificaron con bloqueos de carreteras y marchas. Obreros, campesinos, indígenas, amazónicos, maestros y transportistas exigen aumentos salariales y la estabilización de la economía. El presidente Rodrigo Paz llama al diálogo. Iniciamos en Estados Unidos. Durante las últimas 2 semanas, la administración Trump ha gastado alrededor de 4.000 millones de dólares en la guerra contra Irán, lo que eleva el presupuesto total a 29.000 millones de dólares. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reveló la cifra en una nueva comparecencia ante legisladores del Congreso, donde volvió a justificar el conflicto en Medio Oriente. Esto mientras Irán exige a Washington aceptar su contrapropuesta de paz. Ampliamos a continuación. No hay otra alternativa más que acabar la guerra. Este fue el ultimátum del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, a Donald Trump. Khalibaf urgió al presidente estadounidense a que acepte la contrapropuesta para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. La República Islámica de Irán exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el cese del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero por las sanciones impuestas hace años. Esperamos con mano firme, si Dios quiere, que se dé el momento propicio para la negociación, pues nuestra principal aspiración es la paz duradera y, como afirmó el líder mártir, abordamos los asuntos diplomáticos basándonos en 3 principios: dignidad, sabiduría y conveniencia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que la guerra en Irán ha costado 4.000 millones de dólares más con respecto a la estimación proporcionada a finales del mes pasado. Pero para Trump, el alto el fuego se encuentra en estado crítico tras el estancamiento diplomático y los recientes intercambios de disparos. La reanudación de la guerra abierta entre Estados Unidos e Irán podría prolongar la crisis energética mundial desencadenada por la tensión en el estrecho de Hormuz, lo que preocupa a las economías de Medio Oriente. Por supuesto, apoyamos todos los esfuerzos para abrir el estrecho de Hormuz. Que Hormuz no se utilice como arma es de suma importancia para la seguridad y la estabilidad regional, así como para la economía global. Tanto Qatar como Turquía están coordinando esfuerzos y apoyando la diplomacia pakistaní para alcanzar una solución lo antes posible. En una rueda de prensa celebrada en Qatar, el primer ministro qatarí y el ministro de Asuntos Exteriores turco tratan de mantener la esperanza de los esfuerzos liderados por Pakistán por encontrar una solución negociada entre Estados Unidos e Irán. Cuba es una nación fallida, así tachó Donald Trump a la isla que asegura busca ayuda y con cuyo gobierno dijo que mantendrá conversaciones. Los dichos del republicano ocurren en plena ofensiva contra Irán y el mismo día que viajó a Beijing para una reunión que podría ser decisiva con su par chino Xi Jinping. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto al doctor Ernesto Castañeda, quien es analista político, sociólogo, profesor en la American University y PhD por Columbia University. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola Elena, muchas gracias. Buenas noches. Doctor, pues las contradicciones de Donald Trump sobre Cuba impiden tener un panorama claro sobre los pasos que podría dar su administración en la isla. No obstante, mensajes claros como por ejemplo estaremos tomando Cuba casi de inmediato o también una invasión a Cuba podría ser inminente. ¿Cuba tiene entonces sus días contados? No necesariamente, Elena, porque esas declaraciones las está dando Trump ya por meses. Y ahorita está bastante ocupado con el tema iraní
y en efecto, como dijo, va ahorita a la visita en China. Entonces siempre tiene un pretexto o una razón para postergar el tema cubano. La otra cosa es lo que asume él, de que porque no le gusta algún líder o algún régimen y que porque él les pida que demitan, que se vaya Díaz-Canel de la presidencia de Cuba, que lo tienen que hacer los otros países, ¿no? Entonces, un intento de tener un imperio mundial bastante descarado y bastante agresivo, incluso dentro de la historia estadounidense, creyéndose él como un monarca, pero ni siquiera tiene, como Alejandro el Grande o alguien así, que invadir un país para tomar el control. Cree que solamente con un True Social o un tweet ya va a amedrentar a sus enemigos. Pero como vemos en Irán, esto no es tan fácil en la realidad. Pero, por ejemplo, de decidir Washington atacar o tomar Cuba, ¿estaría realmente en condiciones de hacerlo con una administración, justamente como usted mencionaba, que tiene otro frente abierto en Irán? Sería muy riesgoso, sería militarmente no lo más sabio. Y aunque el ejército y la marina, en efecto, de Estados Unidos son muy grandes y tienen muchos equipos, mucho personal muy bien preparado, esto no sería económico para la economía estadounidense, que también está en aprietos, ni sería nada popular, ni con los demócratas, ni con los independientes, pero tampoco con los republicanos. Claro, hay excepciones, los muchos cubanoamericanos, es su sueño de muchos años que haga algo Estados Unidos para deshacerse del régimen que heredan de Castro y regresar a una especie de democracia eventualmente. Pero si vemos que esto tampoco ha pasado aún en Venezuela, sería difícil una transición de régimen política completa que pase en Cuba. Tal vez una apertura económica será más fácil y por eso negociar de manera diplomática como lo empezó a hacer Obama al restablecer un poco de normalidad en las relaciones binacionales. Y un gran paso en ese sentido sería quitar el embargo hacia Cuba a cambio de, por ejemplo, que liberen a los presos políticos, como está pasando un poco en Venezuela, de que abran la isla a la inversión extranjera, etcétera. Se puede negociar algo, pero con amenazas, pues ya Cuba está muy acostumbrada y de hecho dependen de esa amenaza estadounidense para tener cierto apoyo dentro de la isla. Justamente usted hablaba de qué podría intercambiar Cuba, y es que hay que recordar que desde hace 4 meses la administración Trump mantiene un bloqueo sobre el suministro de petróleo a la isla, lo que empeoró significativamente las condiciones económicas de su población. Y Cuba, que ha lanzado señales conciliadoras, tendría en ese sentido algo que ofrecer a cambio a la Unión Americana para que deje de estrangularla. Usted mencionaba, por ejemplo, los presos políticos, pero ¿qué más podría ofrecer la isla a cambio? Muchas cosas. O sea, Cuba tiene gente muy valiosa que ya están trabajando muchos de ellos en el extranjero. Hay una migración importante, obviamente, en Estados Unidos, que es gente muy preparada, muy capaz. Y bueno, un ejemplo de estos, de los hijos de cubanos, lo vemos en Marco Rubio, pero muchísima otra gente. Y la gente sigue migrando porque en Cuba ahorita hay un problema económico, un problema de falta de empleos, un problema de falta de suministro de gasolina, no hay comida. O sea, hay un problema de verdad que se va a convertir en un problema humanitario si esto continúa. Por eso dice que Cuba pide ayuda, porque está en una situación difícil. La han pasado en el pasado ya, cuando perdieron un poco el apoyo ruso, pero recientemente dependían en gran medida del petróleo venezolano y algo del petróleo mexicano. Y en este momento ya no tienen acceso a eso gracias a las nuevas restricciones de Trump, como bien indicabas. Sin embargo, interesantemente, han habido excepciones donde recientemente los rusos han prohibido petróleo, que le da un poquito más de vida al régimen. ¿Qué puede dar a cambio Cuba? Pues Trump se imagina que va a ser un lugar donde pueden regresar los grandes casinos y hoteles americanos y que sea un resort para los viajeros estadounidenses de otras partes del mundo. Que eso, bueno, los cubanos están abiertos al turismo, pero las condiciones de que se está negociando esto es no una negociación, sino el tratar de imponer a la dignidad de lo que queda de la revolución cubana y lo está en el gobierno. Va a ser muy difícil que se dan de esa manera. Es decir, Trump no quiere acceder a nada hasta que se vaya Díaz-Canel, pero el problema aquí es que se puede ir Díaz-Canel solamente él, como lo hizo Maduro cuando fue atrapado, o si el régimen incompleto se tiene que ir, lo cual pues será muy difícil de negociar, porque entonces, ¿qué van a hacer estas personas? No van a querer acabar en prisión o otra situación que les afecte a ellos personalmente. Le agradecemos enormemente por su análisis al doctor Ernesto Castañeda aquí en France 24. Gracias, Elena. Buenas noches.
Avanzamos. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz convocó nuevamente al diálogo en búsqueda de que se terminen las manifestaciones que este martes se intensificaron con decenas de bloqueos y marchas. Sin embargo, las centrales obreras, asociaciones de indígenas y grupos de transportistas, campesinos y maestros exigen al gobierno que revise sus peticiones cuanto antes para levantar los bloqueos que desde hace 2 semanas impiden la entrada, pero también la salida de personas y de productos hacia La Paz. Diego Bazzani nos amplía. Rodrigo Paz hacía un llamado al diálogo para intentar levantar los bloqueos. El martes, el presidente de Bolivia pidió a las centrales obreras, sindicatos y movimientos indígenas que protestan contra su gobierno sentarse a conversar en búsqueda de que terminen las más de 50 obstrucciones de vías en varios puntos del país. Quiero convocar y dialogar, como siempre, a los dirigentes que están representando hoy día a estas posiciones de bloqueo, también a los comités de bloqueos y también a las bases, porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases. Grupos de transportistas, mineros y profesores del sector público se han unido a la oleada de manifestaciones, mientras que la Central Obrera Boliviana publicó su pliego de condiciones que incluye un aumento salarial del 20% y el compromiso de no privatizar empresas estatales. Entonces el salario ya no alcanza, ¿no? Y algunos maestros tenemos muy pocas horas porque nosotros ganamos por horas trabajadas. No es como la ministra dice que es un sueldo generalizado como puede ser en el sector salud, policía y otros, sino de nosotros es por horas. Algunos maestros tenemos pocas horas y en muchos casos los maestros trabajan ad honorem. El bloqueo afectó las cadenas de suministro y dejó mercados con escasez de productos, mientras que residentes de La Paz y viajeros que se encuentran atrapados en la ciudad piden a los manifestantes que reabran las vías. Tengo 7 días aquí ya tenemos 7 días aquí, me siento un poquito, a veces me busco desesperar, pero Dios siempre nos da a nosotros la calma, pues, que tenemos que esperar. Yo espero en Dios, pues, que se solucione todas estas cosas que están aconteciendo en el país, porque verdaderamente nos afecta a nosotros los pasajeros. Con vistas a garantizar la disponibilidad de varios productos alimenticios en La Paz, el Ejecutivo puso en marcha un operativo de puente aéreo con el objetivo de evitar una escasez mayor de comida en la sede del Ejecutivo y el Legislativo. Seguimos con noticias de América Latina porque este martes decenas de miles de personas se manifestaron en diferentes puntos de Argentina en la 4ª Marcha Federal Universitaria contra las políticas del gobierno de Javier Milei hacia el sector educativo. Los manifestantes le reclamaron que Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en agosto del 2025 e insista, y ha sido insistida en octubre luego de que fuera vetada por el Ejecutivo. Hoy Perú cumple un mes sin conocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de abril. El conteo de las actas alcanza hasta este martes más del 99,8% de los votos y la derechista Keiko Fujimori mantiene un claro primer lugar. Le sigue el que sería su contrincante en la segunda vuelta electoral, el izquierdista Roberto Sánchez, para el que un fiscal peruano pidió más de 5 años de cárcel. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos explica de qué se le acusa. La Fiscalía solicitó a la justicia peruana 5 años y 4 meses de cárcel contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por los presuntos delitos de falsa declaración y en el procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones relacionadas a estados financieros de su partido político en los años 2018 y 2020. El Ministerio Público sostiene que Sánchez supuestamente habría desviado más de $80.000 del partido Juntos por el Perú hacia cuentas personales. La Fiscalía también pidió al Poder Judicial la inhabilitación definitiva de Sánchez al cargo de presidente de su agrupación política. La justicia peruana ha programado una audiencia para el 27 de mayo en la que se formalizarán los cargos. Al respecto, Roberto Sánchez rechazó las acusaciones y afirma que nunca hizo uso personal de los recursos económicos de la agrupación y demostrará ante la justicia que todo se trataría de noticias falsas y manipulaciones de medios locales. Sin embargo, algunos juristas advierten que el proceso podría restarle votos ante los electores y también ser usado por el Congreso para un eventual proceso de inhabilitación. Y hablando de votos, el conteo de la OMPE avanza a paso lento. A más del 99%, solo quedan alrededor de 100 actas por revisar y más de 18.000 votos separan a Roberto Sánchez de Rafael López Aliaga en la lucha voto a voto por el pase al segundo lugar del balotaje con Keiko Fujimori, que se realizará el 7 de junio. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Expreso de Oriente con Gabriel Colchen. Gracias por su compañía y hasta la próxima.